¿Comete o no comete idolatría la Iglesia Católica Romana cuando hace los cultos religiosos a estatuas, yesos, santos y todas estas cosas? ¿Se puede justificar con la Biblia este tipo de prácticas y ritos religiosos? ¿Los padres de la Iglesia realmente aprobaban este tipo de culto? En el siguiente video vamos a escuchar a un apologista cristiano protestante que va a dar unos claros argumentos por los cuales este tipo de práctica ni es bíblico ni se debe de aplicar. Ok. El argumento que utilizó el señor Riguardón de Tomás de Aquino no dice cómo es posible justamente esto, de que la imagen que representa esto representa la divinidad pueda ser adorada. Yo se lo pregunté y también le dije que este era un argumento que usaban los herejes. De hecho, Orígenes se burla de este argumento al decir que persona sensata no se reirá a un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración, o contemplando se erige al ser contemplado en su mente. Esto es justamente el argumento que ofrece Riguardón, que ofrece Tomás de Aquino. Lo que no contestó el señor Riguardón es justamente lo que Tomás de Aquino dice en su Suma Teológica. Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor divino. Si él no adora imágenes porque no son ídolos, ¿por qué le deberíamos rendir culto de latría a una imagen? Él tendrá que responder esto porque lo ha metido totalmente. Y también en el mismo tenor está el señor Belarmino, que también es doctor de la iglesia. El mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar. Por lo ello, la imagen de Cristo debe ser adorada con el culto de latría. Entonces, ¿adora imágenes el señor Riguardón o no adora imágenes? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bien, habiendo dicho esto, el señor Riguardón dice que el protestantismo está en contra de las imágenes y no es así. Después de ello cita la frase proscuneo, que yo también se lo mencioné, al decir que proscuneo puede ser utilizado para hablar de la veneración de imágenes. Bueno, yo quisiera un ejemplo en las escrituras, no simplemente un argumento al aire, porque le mencioné que en las escrituras existe 56 veces el verbo proscuneo de diferentes maneras. 40 de estas veces, o más de 40 veces, están asociadas tanto a Cristo como a Dios, y nunca vamos a ver utilizado el verbo proscuneo en un acto de adoración o de tributar culto. Ahora, él nos dice, obviamente, que proscuneo también se puede utilizar para honrar a una persona, para darle honra a una madre, etcétera, a un rey, sin lugar a dudas. Pero usted no va a ver a ningún protestante o ningún padre de la iglesia o a ningún apóstol haciendo de la imagen de su madre un busto o tratando de venerarla o sacarla en procesión. De hecho, la Biblia católica, en el propio libro de la sabiduría, habla de cómo estas costumbres de venerar estatuas pertenecían al mundo pagano. Por ejemplo, en Sabiduría, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 22, dice: imaginemos por un momento un sacerdote afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda que le hagan una imagen y luego lo honra como Dios, transmitiendo a su familia estos ritos y ceremonias, y con el tiempo esta impía costumbre se va consolidando hasta el punto que se vuelve obligatoria para todos. La representación de la imagen es tan perfecta que la muchedumbre se deja seducir. Así rápidamente llegan a ver un Dios en aquel que es venerado. Todos ellos se han convertido en trampa para los vivos. Hombres acosados por la desgracia, sometidos a los poderosos, dieron a las piedras o a la madera y al nombre incomunicable. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia ha llevado a tan grandes contradicciones que se ha llegado a considerar normales los peores excesos. Yo creo que este texto, que está en las Biblias católicas, ejemplifica con creces lo que sucede en el mundo católico. Es decir, dejándose llevar por la buena intención o la piedad personal, rinden honor a sus muertos, levantando imágenes que terminan convirtiéndose en ídolos. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora, él citó el concilio de Nicea, pero omitió totalmente todos los concilios que le mencioné. Le mencioné cerca de 6 concilios, algunos con 400 obispos representados. Y esto trata él como de justificarlo con la autoridad de la iglesia. Bueno, invocar al Espíritu Santo para justificar algo a la autoridad de la iglesia no significa que ese algo sea correcto. Así lo digan los concilios, los papas, incluso los apóstoles. En Gálatas, el apóstol Pablo afirma que si aún un ángel del cielo predica algo contrario a la fe, sea anatema. ¿Y qué hacemos con toda esa mitad de la iglesia que no aprobó el uso de las imágenes, sino que la condenó en concilios establecidos por representación justamente de los patriarcados principales? El patriarcado de Constantinopla no tenía nada de diferencia con el patriarcado de Roma, y con todo Roma interfirió en el patriarcado de Constantinopla, tratando de hacer que la gente adorase imágenes. Pues bien, a Dios, señor Riguardón, lo conocemos por su naturaleza y lo que Dios revela de sí mismo. Al ser Dios inmutable, uno esperaría que esta aprobación de hiperdulia, de latría, de dulia y protodulia o veneración estuviese por lo menos como una aprehensión intelectual en el Antiguo Testamento, pero resulta que no existe, no hay nada. Es decir, todo es un invento de Roma. Eso no me lo esperaba. Decirnos que ahora Dios no ve con malos ojos levantar imágenes, esculturas, estatuas, pinturas y demás, y que se les puede hacer objeto de culto como latría, con dulia, con hiperdulia, protodulia, es contrario a lo que de sí mismo Dios revela como agradable en cuanto al culto. Yo quisiera que usted mostrara un ejemplo de los hebreos que estuviesen venerando o adorando los querubines que usted mencionó, o la serpiente de bronce, o que levantaran estatuas de Moisés, o de Elías, o del arca. No va a haber un solo ejemplo de esto. ¡Cielos, qué macizo!
Aunque son objetos de culto, ellos no les tributaron honor, ni les rindieron honor, ni les quemaron incienso en sentido religioso como si fueran ídolos, porque esto obviamente está prohibido por la ley. Es por eso que los primeros cristianos no adoraban ni veneraban imágenes, no se encuentran en la iglesia primitiva, y usted ha tenido que nombrar ejemplos del siglo IV y del siglo V, como bien dice el filósofo Al-Palaza de la historia cristiana. Los primeros eventos artísticos del cristianismo lo encontramos en el siglo II, siglo III, en las catacumbas, y no se hay ejemplos de que ellos venerasen imágenes, de que ellos adorasen estas imágenes, pero todavía tendría que responder: ¿adora usted imágenes o no adora imágenes? Porque no ha respondido esa pregunta. Ahora, usted citó el Dessinger, pero se olvidó también citar el catecismo en la parte donde dice que se debe adorar la imagen con la misma, como si fuera el prototipo de aquel que está siendo venerado, adorado. Esto es la imagen de Cristo. ¿Adora usted la imagen de Cristo o no lo adora? Si no lo adora, usted no sería siendo católico, ¿no? Ahora, usted dice que si estamos en contra de las imágenes, entonces significa que podemos darle un beso a la foto de nuestra madre, un ser querido, ante una persona. Bien, este argumento es muy gastado, ¿no? Pero los católicos no dejan de usarlo, ¿verdad? Como dije al principio, todo acto de honor, reverencia o deferencia que no esté en un contexto religioso no es idolátrico. La Biblia apoya eso, por eso le mencioné los ejemplos de proscuneo. Usted tendría que refutar esos ejemplos de proscuneo y no simplemente hacer palabras al aire, ¿no? Porque usted dice que eso está permitido. Bueno, muéstreme en las escrituras que eso está permitido. Si yo hiciese un busto de mi madre y la sacara en procesión, o le orase y me hincase ante ello, le quemase incienso, es obvio que convirtió a mi madre en un objeto de culto, porque de nueva cuenta la iconoclasia no es soportada por la Biblia, y en eso concuerdo, pero tampoco este asunto de que usted puede crearse cualquier imagen, ponerle el nombre que quiera y luego adorarla, eso no se sigue. Ahora, que las imágenes guían al pueblo por medio del prototipo, bien, mire, Eusebio de Cesarea, que es anterior al concilio de Nicea y más cerca a los apóstoles, habla de una estatua de Cristo que existía en Paneas, que tuvo ocasión el de ver. Él dice lo siguiente, y cito: en el caso se alza sobre una piedra elevada, por las puertas de su casa una imagen de bronce de una mujer arrodillada, con las manos extendidas como si estuviera rezando. Frente a esto está otra imagen vertical de un hombre hecho del mismo material, vestido decentemente en una doble capa y extendiendo su mano hacia la mujer. A sus pies, junto a la estatua en sí, es en una cierta extraña planta que sube hasta el borde de la capa de bronce. Dicen ser un remedio para todo tipo de enfermedades. Dicen que esta estatua es una imagen de Jesús. Se han mantenido hasta nuestros días para que también nosotros la veamos cuando estemos en la ciudad. Y comenta: y no es extraño que hagan esto aquellos paganos gentiles que de otro tiempo recibieron algún beneficio de nuestro Salvador, cosa natural, pues los antiguos paganos tenían por costumbre honrar de esta forma, sin miramiento, como a salvadores, según el uso pagano vigente entre ellos, lo cual demuestra que en el primer siglo estas prácticas no eran soportadas por la iglesia y que se fueron introduciendo poco a poco, y después intentaron ser justificadas justamente con toda esta bifurcación. Ahora, tampoco usted ha respondido cómo se da esta bifurcación ontológica y psicológicamente, es decir, cómo un fiel puede pasar de protodulia a hiperdulia, a veneración y a latría. Es decir, el acto de adoración es solamente uno. Usted tendría que explicarme cómo se hace justamente eso, ¿no? No lo he explicado, como tampoco ha respondido a las preguntas que le hice. Ahora, volviendo al tema de proscuneo. Si proscuneo soporta lo que usted está diciendo, este debate se acaba. Hola, solo quiero interrumpir un momento el video para darte las gracias por estar aquí en el canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Deseo que cada video que comparta sea de edificación para la iglesia, te ayude a fortalecer tu fe, te ayude a recibir argumentos para la apologética protestante, y así puedas seguir creciendo en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Se acabaría. Usted acaba de hacer ejemplos de que alguien se postró delante de una persona. Bueno, usted lo que no va a encontrar es que esa persona haya hecho una estatua, le haya quemado incienso, la haya convertido en objeto de culto. Eso jamás lo va a encontrar, porque proscuneo tiene acepciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero usted tendría que mostrar que esas acepciones lo favorecen a usted, pero contrario a eso no lo favorecen. Proscuneo no lo favorece. Entonces, cuando usted habla de proscuneo, esa frase lo está a usted denostando, porque proscuneo, cuando no está en un contexto religioso que está a Dios o a Cristo, es idolatría. Ahora usted dice, se postró ante el ángel porque lo consideraba Dios. Muéstreme en la Biblia donde dice que Juan lo consideraba Dios. Eso es un agregado suyo. La Biblia solamente dice que se postró para adorarlo, y la frase que usa es proscuneo. Es decir, ahí fácilmente el ángel pudiera haber hecho una elucubración teológica como las que ustedes hacen. No te preocupes, Juan, porque yo soy un ángel. Al final de cuentas, ustedes le rinden tributo de culto a los ángeles. Y lo puede haber dicho simplemente, o lo puede haber dirigido a decirle, ¿sabes qué? Simplemente estás rindiendo dulia o cualquier otra de esas palabras que se han inventado. Sin embargo, le dijo, levántate, porque soy igual a ti. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, cuando este proscuneo no está circunscrito al asunto de Dios y de Cristo, es idolatría en la Biblia, y hay pocas excepciones en la Escritura que usted puede utilizar a su favor, porque obviamente esta distinción de latría, dulia, hiperdulia y protodulia no es soportada por las Escrituras. Ahora, tendría que responderme también, si Dios es inmutable y Él fue el que se encargó de establecer los límites del culto,
¿Por qué no tenemos ejemplos de judíos, de hebreos, justamente venerando imágenes sin ningún problema? Usted dice que el templo estaba pintado, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un ejemplo de algún judío venerando esas imágenes. Usted dice que Dios mandó construir un arca, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un culto sostenido sobre el arca de la alianza o los querubines. No va a encontrar nada respecto a eso. Usted dice que no estaban prohibidas las imágenes, sin lugar a dudas. Usted no vino a debatir con un iconoclasta. Usted tendría que mostrarme que en el culto inmutable de Dios que estableció justamente la ley, los hebreos, que fueron los primeros en recibir justamente estas ordenanzas, tenían esa distinción de dulia, protodulia y todas esas cosas que ustedes se han inventado. Ahora explíqueme bien, usted dice que reverencian con gran honor. ¿En qué consiste este gran honor? Porque algún católico pensará que ese gran honor consiste en arrastrarse, otro gran católico pensará que ese honor consiste en chupar, como usted dice, otro católico pensará que ese gran honor consiste en quemarle incienso. Así que sea un poco más específico, porque es muy ambiguo y obviamente se presta muchas interpretaciones en qué consiste ese gran honor. Pero vuelvo a reiterar, podrá respondernos usted si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, con Belarmino, con el Concilio de Constantinopla en cuanto a adorar la imagen de Cristo, o no está de acuerdo, porque si no está de acuerdo estaríamos hablando de dos líneas de pensamiento en su propia iglesia. Así que hay 5 cosas que quiero mostrarle en las que usted incurrió. Hemos visto que esta enseñanza es toda una novedad que introdujo Roma al torrente de la iglesia, incluso interrumpiendo la relación del Patriarcado de Constantinopla, haciendo que el Patriarcado de Constantinopla adorase imágenes. Usted mencionó el Concilio de Nicea, pero nada dice de los 5 o 6 concilios que yo le mencioné donde se prohibió el uso de las imágenes, no solamente el Concilio de Elvira, el Concilio de Constantinopla, el de 751, el de Constantino, el de León I, el de Poix, el de Rouen, todos esos concilios simplemente los omitió, porque como es conveniente en los católicos, seleccionan ciertas cosas que están a su favor y simplemente otras las denostan. Ahora, ¿hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de esto? Sin duda, como también hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de otras cosas. Estas cosas no dirimen nada, por supuesto. Usted tendría que demostrar que la iglesia católica no es unilateral en la hora de tomar sus decisiones. Así que, 2, hemos visto que Roma ordena adorar imágenes según sus propias declaraciones, a las cuales usted no le dio respuesta. ¿Adora usted imágenes o no? 3, hemos visto que la Biblia no tolera esta distinción semántica y que los primeros cristianos tampoco lo hicieron. Y no lo hicieron porque el pueblo no lo entiende. Y como el pueblo no lo entiende, y como el objeto de culto es uno, y como el hombre es una unidad psicosomática, usted tendría que explicar cómo un feligrés puede pasar de dulia a hiperdulia, de dulia a ilatría y de protodulia. ¿Cómo se logra eso psicológicamente si el hombre es una unidad psicosomática? Me gustaría que me explicara. 4, hemos visto que no se sigue que si una estatua intenta simbolizar a Pedro o a María, eso le excluye per se de convertirse en un ídolo, porque yo le mostré que los ídolos no existen según el pensamiento de Pablo, y ontológicamente no existen dos dioses. Usted tendría que comprobar que las personas que rinden o tributan culto no están defenestando a las escrituras, lo cual no puede hacerlo, porque obviamente cuando uno transporta el objeto de su culto a una imagen, a una estatua, etcétera, como el acto de adoración es uno, usted no puede dividirse ontológicamente. 5, hemos visto que los católicos no son capaces de presentar una defensa acerca de esta distinción ontológica y psicológica de cómo es posible esta bifurcación, que la han matizado con hiperdulia, dulia, latría y protodulia, pero no explican cómo se da esta distinción. Simplemente la arrojan y la empujan y dicen, no es idolatría, es hiperdulia. Bueno, explíquenos, ¿no? Porque Calvino llamó a esto subterfugio. Ahora, dice que Tomás de Aquino apoya su postura. Yo le pregunto, si Tomás de Aquino apoya su postura, ¿usted está de acuerdo con Tomás de Aquino en lo siguiente? Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con culto de latría. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, eso significa, señor Riguardón, que usted adora imágenes con culto de latría. Yo le recuerdo que el culto de latría es exclusivamente a Dios. Dios, querido Riguardón, no puede ser ejemplificado en una imagen que parte de la imaginación de un artista. La imaginación de un artista no puede ejemplificar lo divino, y eso lo dice muy bien San Agustín. Por lo tanto, usted tendría que responder, ¿adora usted la imagen de Cristo o no la adora? Si usted dice, no, la venero, no le doy, bueno, usted tendría que entonces ir en contra del señor Tomás de Aquino, del que se vale el propio Dessinger para afirmar que ustedes adoran imágenes. Si usted dice que usted no adora imágenes, usted estaría contrariando a los propios decretos de su catecismo. Es decir, usted ha hablado del catecismo, pero ha omitido falazmente todo esto que yo le he evidenciado. Otro doctor de su iglesia, Roberto Belarmino, declarado doctor en 1931, afirmó que la imagen de Cristo debe ser adorada con culto de latría. Yo le vuelvo a preguntar, ¿adora usted la imagen de Cristo pintada por la imaginación de estos artistas o no la adora con culto de latría? Si la adora con culto de latría, entonces en efecto ustedes los católicos adoran imágenes. Por lo tanto, cabría preguntarles, ¿estas imágenes que ustedes adoran son lícitas? ¿Fueron ordenadas por Dios?
merecen el culto de latría. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia? Le acabo de mencionar el ejemplo de Eusebio, donde una imagen de Jesús, él dice que la metieron los paganos a la iglesia, y los paganos lo hicieron obviamente porque tenían estas costumbres. Yo quiero preguntarle, ¿usted ve a Pedro cargando un yeso en la espalda? ¿O ve a Pablo? ¿O ve a Juan? ¿O ve a Judas? ¿O ve a alguno de los primeros cristianos? No lo va a ver, porque obviamente en el núcleo donde procede el cristianismo, estas prácticas eran idolátricas. Esta matización que ustedes han hecho con el tiempo es una matización obviamente sofista, que ustedes no pueden explicar, y que obviamente, como ha quedado demostrado en este debate, usted ni siquiera está utilizando el verbo proscuneo correctamente, es decir, simplemente dijo proscuneo pero no lo explicó. Explíquenos por favor en qué partes de la Biblia proscuneo se puede utilizar para rendirle o tributarle culto a una imagen. Explíquenos por favor eso, porque decir palabras es muy fácil. Explíquenos con la Biblia, que usted está tomando el verbo proscuneo de la Biblia. Explíquenos por favor en la Biblia dónde el verbo proscuneo puede ser utilizado para tributarle culto a una imagen. No existe, no hay. Y usted dice, no, pero se puede reverenciar a un rey. Sin duda. Ahora muéstreme también que se puede dar culto o tributarle culto a un rey o a una mujer o a un hombre. Eso es idolatría. Sin duda yo puedo reverenciar a mi madre, no hay problema. Pero si yo tomo un yeso de mi madre y lo cargo en las espaldas, se convierte en un objeto de culto religioso. Eso es lo que prohíbe la Biblia. La Biblia no prohíbe las imágenes, por lo tanto toda su disertación de la iconoclasia, no. Pero así culmino mi participación y espero de verdad que no omita mis preguntas y que logre responderlas. Muchas gracias. Fatality. Kung Lao wins.